7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, abogando porque la sensatez, la cordura, la responsabilidad, el diálogo vuelvan al país y terminen estas acciones de movilización que están haciendo tanto daño a nuestro querido país. Quiero dar la bienvenida a la analista política, doctora Estefanía Luzuriaga. La hemos invitado para hacer un análisis político del paro, las resoluciones de la CONAIE. Ayer confirmaron algunos puntos que queremos analizar. ¿Cómo ha visto, doctora Estefanía Luzuriaga, el momento que vive el país? 12 días de paralización, el país no aguanta más, necesita paz, trabajo, producción, productividad, y ayer ratificaron desde la CONAIE continuar e incluso endurecer el paro. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, muchísimas gracias por la invitación, feliz de acompañarnos esta mañana. Definitivamente el país se encuentra en un momento de inflexión, como bien mencionabas, el costo económico y político de esta paralización tiene efectos que van a ser sentidos no solamente por quienes se han paralizado, sino por toda la ciudadanía. Eso es importante tenerlo en consideración. Pero también creo que el costo humano en términos de polarización y de fragmentación es importante mencionarlo y saber que va a tener un efecto en el desarrollo en caso de que se dé una constituyente, en el desarrollo del proceso constituyente. Entonces, definitivamente es necesario encontrar un punto de acuerdo, un punto de mediación. Coincido con el gobierno en la posición en la que indican que no puede o que no va a ceder ante presiones de unos grupos, porque se necesita organizar y depurar y mejorar la caja fiscal del país. Eso es una realidad en beneficio de todos los ecuatorianos. Ahora, ¿qué hacer con estas decisiones que ratifican el paro, la continuidad de esto que en nombre de la resistencia están destruyendo al país? Creo que hay que tener en claro que el paro, el derecho a la movilización, consiste principalmente en un ejercicio de libertad de expresión, digamos, de expresar esa diferencia, de expresar ese desacuerdo. Hay que entender que eso no justifica el daño a los bienes públicos, eso no justifica el uso de la violencia como una herramienta para la manipulación de los procesos políticos. Eso no justifica justamente llevar al país a algo que nosotros denominamos como una espiral de violencia, ¿no? Es decir, a una situación en la cual desescalar el conflicto se vuelve complejísimo. Entonces, bajo mi criterio, es importante hacer esa diferenciación. Quienes quieran seguir manifestándose de manera pacífica, yo creo que lo pueden hacer en el marco de ese derecho constitucional, y el Estado tiene también el ejercicio de la fuerza para contener y para repeler todos aquellos actos que sean violentos y que lo que buscan sea utilizar la violencia como una manera de manipular y de posicionar unas narrativas que les beneficien. Bueno, entre las resoluciones ayer, doctora Luzuriaga, está ratificar la continuidad del paro y los puntos de movilización, derogatoria del decreto ejecutivo 126, la eliminación del subsidio al diésel. El gobierno ha dicho no va a dar un paso atrás. ¿Cómo se llega a un punto medio? Bueno, yo creo que el gobierno ha dicho que no va a dar un paso atrás y es necesario que lo sostenga, porque si no, como decimos, eso se vuelve una capitulación del poder. En ese sentido, este movimiento, la CONAIE y los que se han sumado, se harían justamente a ese poder a partir del uso de la protesta y de la violencia. Y yo creo que es importante que se mantenga la institucionalidad. Eso es como el primer elemento. Y el segundo elemento realmente es que desde el inicio, desde la resolución que salió de la Asamblea de la CONAIE,
han sido 10 puntos los que han pedido. Nunca fue únicamente el diésel, ¿no? El diésel es uno de los 10 puntos y yo creo que tal vez los acuerdos pueden ir por ahí, por revisar estos otros puntos y ver si es que existe la posibilidad de encontrar una negociación en algunos de ellos. Ahora, entre los puntos que ratificaron ayer, doctora Luzuriaga, está algo emblemático, lo que siempre sostienen: defensa de la tierra y de los territorios, les da esa atribución, rechazo al extractivismo y fortalecimiento de la salud y educación pública. Hay puntos que no se entiende. Por un lado, mayor atención a la salud pública y educación, tienen razón, pero ¿de dónde se sacan los recursos cuando aquí se está impidiendo la explotación de la minería formal con todos los rigurosos controles que debe hacer el Estado ecuatoriano? ¿De dónde se sacan los recursos que exigen atención a las comunidades? Justamente, yo creo que parte de lo que el gobierno está intentando hacer es contar con esos recursos. Al comienzo de la entrevista, Miguel, hablamos de la necesidad de un equilibrio fiscal y de un saneamiento fiscal del país. Entonces, parte de los recursos que podrían utilizarse y que de hecho se han transferido a focalización de ayudas y de compensaciones, viene justamente, por ejemplo, de la eliminación del subsidio del diésel. Yo creo que es necesario entender que el Estado no es una máquina productora de dinero. El Estado tiene estrategias para procuración de fondos y administra esos fondos para las diferentes demandas sociales y para las diferentes competencias del Estado. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, se puede tratar de generar una mesa de trabajo en la que se hable sobre la inversión en educación y en salud para los pueblos y nacionalidades indígenas, es importante que se entienda que para generar justamente estos programas o estos beneficios específicos se necesita el dinero que ha sido destinado por todos estos años a subsidiar el diésel, por dar un ejemplo particular. Ahora, hay un punto que fue anunciado ayer, que van a hacer campaña por el no para la consulta popular y la constituyente el 16 de noviembre. En eso sí tienen legítimo derecho de inscribirse y decir sí o no. Y habrá que ver los resultados finalmente, luego de ese pronunciamiento. En eso tienen razón de ir con su postulado de no a la consulta. Digamos, tienen derecho a postularse a la consulta, por supuesto, definitivamente es un espacio democrático, no es el único movimiento o partido que seguramente se registre en el CNE como campaña activa para el no. Me parece que eso no es lo que ha generado una problemática. Yo creo que vimos a la ministra del gobierno justamente diciendo que digamos, los intentos desde la función pública, desde la presidencia, pero desde las otras cartas del Estado, no está en la represión de la opinión y de la manifestación pacífica, la necesidad de contener y de reprimir algunas acciones tiene que ver justamente con la búsqueda de generar caos, desorden en los espacios públicos, en las ciudades que están siendo afectadas. Entonces, definitivamente yo creo que el gobierno no tiene intención de negar la posibilidad de hacer una campaña contra una posible constituyente. Eso está en su derecho, y como digo, no son los únicos que van a estar seguramente haciendo campaña por el no. Ahora, hay otro tema. Ellos invocan reiteradamente el artículo 98 de la constitución nefasta que la hemos calificado, pero rige en el Ecuador. Y el artículo 98 da la atribución de la derecho a la resistencia, pero en ningún momento del artículo 98 dice que se ejercerá el derecho a la resistencia. Además es discrecional, podrá, dice, no deberá, podrá ejercer el derecho a la resistencia, pero no con vandalismo ni con actos terroristas como se han evidenciado públicamente, como hubo 3 embajadores y el nuncio apostólico el domingo que testimoniaron ese vandalismo que hay en la provincia de Imbabura. ¿En dónde está que les dé la atribución para cometer actos vandálicos cuando la propia Constitución, artículo 66, da a todos los ecuatorianos el derecho al libre tránsito por el país? ¿Cómo entender esto?
Lo que ocurre es que justamente un derecho se tiene un límite cuando afecta el derecho del otro. Es decir, si usted tiene derecho a la resistencia, por supuesto que sí, en términos pacíficos. Por eso siempre es importante recordar lo que hacemos en ese momento. O sea, la protesta, la movilización social per se, es justamente la manifestación de un desacuerdo, de una diferencia, y que justamente lo que tiene detrás, desde una perspectiva teórica, es el fortalecimiento de los procesos democráticos para que algunos grupos puedan expresar justamente ese desacuerdo. Ahora bien, se garantiza la libre movilidad, el desarrollo económico, la seguridad de todos los otros ciudadanos. Entonces, la movilización social y la protesta no deben ir de la mano del uso de la violencia como una herramienta para la caotización. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también la misma Constitución le asigna el monopolio del uso de la fuerza al Estado. O sea, no es, y lo leía en una columna y me parecía muy interesante, eso no está, digamos, libre de interpretación jurídica. El monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado ecuatoriano. Eso quiere decir que ninguna otra organización, ningún otro pueblo, nacionalidad puede usar legítimamente la fuerza dentro del territorio ecuatoriano. Por eso tenemos los grupos de crimen organizado, los que se los persigue, se los enjuicia, se los lleva a la cárcel, porque están haciendo uso de la fuerza de manera ilegítima en el territorio ecuatoriano. Entonces, lo que pasa es que eso queda en estos momentos como si fuera un espacio de libre interpretación, pero no lo es, pues, es clarísimo. ¿Cómo salir de esto, doctora Luzuriaga? Condiciones complejas, difíciles. El propio presidente, mediante decreto, amplió el feriado, será entre jueves y domingo próximos, pero uno de los objetivos en el Ecuador, como hacen otros países como Colombia, los días festivos, los feriados, para promocionar el turismo. En estas condiciones, ¿qué turismo se puede hacer, nacional o extranjero, cuando no se puede transitar libremente, por las carreteras del Ecuador? Justamente revisaba en el Universo una nota sobre la situación que están viviendo los hoteles en Otavalo, un lugar que, como ustedes mencionan, era un lugar súper turístico, que recibe turismo nacional y turismo internacional, y que están pasando una situación terrible porque no hay quien ocupe esas habitaciones, no hay quien vaya a estos restaurantes. Entonces, definitivamente es importante encontrar un punto de negociación. Yo creo que el gobierno debe sostenerse, inclusive por un tema de autoridad, por un tema de institucionalidad, y sobre todo por no permitir, como yo decía, esa capitulación del poder por parte de la CONAIE y los grupos que la apoyan. Yo creo que es importantísimo sostenerse en el decreto para encontrar puntos de negociación. Y hay un autor que es muy interesante, que tiene una teoría que se llama The 50%, la teoría del 50%. Y dice que justamente es cuando los grupos se encuentran en una posición específica donde entienden que sostener la lucha puede costar más que entrar a un espacio de negociación. Entonces, yo creo que el gobierno necesita encontrar ese lugar donde a los grupos movilizados les puede costar y más sostener la lucha que entrar a una mesa de negociación. Y ese costar más puede ser, ellos en inglés lo llaman como el punto de dolor, donde puede ser recursos económicos, recursos humanos, puede ser compensaciones, puede ser debilitamiento de la fuerza política. Es decir, hay algunos factores que podrían llevar a ese punto de inflexión donde hay una mayor apertura para la negociación. Mientras esto no cambie, va a producir más daño al sector productivo, al trabajo, a la producción, al comercio, a la industria, que finalmente se torna un momento irresistible. No se, por la acción de un movimiento, por respetable que sea, no se puede paralizar la producción en el Ecuador, y esto está afectando en la práctica, como vemos en la provincia de Imbabura y también en el Carchi. Definitivamente no se puede, por más de que el gobierno ha cometido esfuerzos para retener y para contener los espacios que son afectados por
por estos actos violentos que están disfrazados de protesta. Yo creo que justamente la intención es tratar de tenerlos lo más limitado posible para contener el efecto, para contener el impacto, pero va a seguir afectando y va a seguir impactando. Lo único es que también, bajo la lógica de entender cómo funcionan estos estallidos sociales, normalmente el impacto, o sea, empieza el movimiento social, ahí se llega a un punto álgido de confrontación y aquellos que se sostienen de manera indefinida van perdiendo, digamos, alcance en la protesta, y eso de alguna manera permite un poco la regularización de actividades, por lo menos en algunas zonas. Esperemos que se logre un acuerdo por el bien del país, por el crecimiento económico del país, también por la estabilidad política, pero en el caso de que no se llegue a un acuerdo, yo creo que el gobierno debe intentar localizar y focalizar estos brotes de manifestaciones violentas y tratar de garantizar en la medida de lo posible las actividades regulares en el resto del territorio nacional. Bien, muchas gracias a la doctora Estefanía Luzuriaga, analista política, para hablar las implicaciones de esta paralización que ha resuelto continuar los dirigentes de la CONAIE. Muchas gracias, doctora Luzuriaga, su atención. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Un placer acompañarlos durante esta mañana. Muy amable. 7:29 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Cuánto pierde el país en producción cada día del paro? Invitados, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ganadero vinculado al agroecuatoriano, el ingeniero Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, y el doctor Juan Carlos Díaz Granado, ex CEO del Comité Empresarial y de la Cámara de Comercio. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.